un recuento de todo lo que está sucediendo en relación a cómo pues este discurso de Silicon Valley está adentrándose en todas las sociedades y cómo se vende como esta esperanza, ¿verdad?, para el mundo de resolver los problemas más complejos como humanidad que tenemos, pero que por otro lado está totalmente vinculado con el mercado y que lo que está haciendo es pues mercantilizando toda la producción, digamos, de datos que se están dando. Y no solo eso, sino que también a partir de este discurso de la esperanza, pues juega también con el debilitamiento de las políticas sociales, ¿verdad?, en los países donde entra. Podemos ver el caso de Uber, por ejemplo, que es un caso bastante pues puntual, ¿verdad? No se pagan impuestos y esto se ve como algo pues normal, ¿verdad? Es como que entra en estas dinámicas y la gente empieza a consumirlas sin preguntarse absolutamente nada de por qué esto pasa de esta forma. Entonces, bueno, este libro también se lo recomiendo si pueden echarle una ojeada eventualmente. Y bueno, esta también era otra cita de Eric Said, no quiero como entrar mucho en esto, pero bueno, por ahí va, estas fueron como las primeras cosas que me hicieron cuestionarme todo esto y empezar a pensar entonces qué era lo que quería decir con este proyecto que quería llevar a la parte de investigación, que esto tiene todo un proceso, se sienta que tiene todo un proceso detrás, que lo tiene, y tiene que tener presente estas últimas dos partes, que es la parte electrónica, que alguien vea las piezas y sienta que son reales, y cómo esos componentes electrónicos se muestran. Entonces, por ejemplo, en el video, lo que está a la izquierda es esto de Festo y a la derecha son pantallazos del video, cómo tratamos de replicar esa estética en el video para que se sintiera real. De nuevo es este juego de lo que usted ve y consume como real, pero al final de cuentas no lo es tanto, o lo es a medias. Ahí está la parte del análisis, de que es de manipulación con guantes, de observar el objeto a través de lupas, como un análisis detallado, la disección, esta separación del objeto y que se le abre un ojo, en alguna parte se le van desprendiendo todos los objetos, todas las partes. La parte de investigación, por ejemplo, hay un video plagiado de una abeja en movimiento en cámara lenta, como para contar esta parte que existe una investigación previa, o el hallazgo de las piezas que son medidas en el lugar del hallazgo, etc. Esta parte electrónica que está contada con estos escenarios, que en realidad es un laboratorio real de robótica. Entonces usamos de hecho herramientas de robótica para que sea creíble. Y en algún punto del video también vemos esta disección de los componentes, pero que ya no forman parte del insecto como tal, sino ya son piecitas aisladas, que terminan como de hacer sentido con la pieza ya desmenuzada. Bueno, como ustedes vieron, entonces era necesario primero el análisis de todo el discurso, luego empezar a ver cuáles son estas partes, tratar de emular esas partes, y un elemento crucial dentro de la construcción fue generar esta pequeña escultura, que es una pequeña abeja robótica, o parece serlo, que está construida, todas las piezas que tiene dentro tienen una lógica electrónica, o sea, tiene el GPS, tiene cámaras reales, tiene un montón de piezas de este tipo, que todas fueron sacadas de 4 teléfonos celulares iPhone y no funcionan absolutamente para nada, funcionan solo para poder entender que esa cosa tiene lógica electrónica y que podría funcionar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es parte como del proceso, ¿verdad?, de desarmar estos aparatos, sacar su GPS, sacar el giroscopio, sacar los piezoeléctricos, sacar las cámaras, etcétera, y ponerlas en una disposición que un electrónico podría decir que tiene sentido, ¿verdad? Ahí hay parte de eso. Otra de las cosas que se tuvo que hacer para que tuviese completa coherencia, digamos, el proceso, por lo menos a lo interno del proceso, fue ir generando, conforme se iba construyendo el aparato o la pequeña escultura,
ir generando un render en 3D que se iba haciendo al mismo tiempo. Entonces fui haciendo, por ejemplo, esta es una imagen de una parte de la cabeza, que son los ojos y una estructura metálica que la sostiene, etc. Y a la par de eso iba construyendo el render digital. Entonces, cuando uno veía la historia en internet, porque también hay una parte de web involucrada, iba viendo cómo se iba construyendo esta cosa paso a paso. Entonces ven, por ejemplo, ahí está la cabeza construida ya totalmente y a la par la construcción digital, que luego nos sirvió para hacer los diagramas, para hacer el video, etc. Eso fue hecho en Rhino, es un modelo digital en Rhino. Esto es otra parte, esta es la parte de las alas, los microprocesadores que supuestamente las controlan, toda la parte de los cables que van unidos a los pies eléctricos de las alas, etc. Los metales que se utilizaron, por ejemplo, el corte de las alas es la carcasa del mismo aparato, recortada con técnicas de joyería, por ejemplo, ¿verdad? Para poder hacer con estas piezas muy finas, que luego se unifican con las otras partes de electrónica. Partes de la construcción digital, de cómo se iba construyendo el objeto digital, y estos son algunos de los diagramas que pueden ver en la revista, que están hechos a partir de ese mismo modelo digital que se fue construyendo, que copian pues estas lógicas de las que les hemos ido hablando, ¿verdad? Este es otro ejemplo, y bueno, en la revista pues tiene su sentido, ¿verdad? Se va explicando cómo funcionan las patas, cuáles son los algoritmos involucrados en el movimiento de cada una de las piezas, cómo funciona el vuelo autónomo del animal sintético, cómo funciona el sistema de cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está explicado minuciosamente y con sus diagramas respectivos. A la par de esto se tuvieron que crear algunos personajes que eran los que le daban sentido a la historia, ¿verdad? Porque tenía que haber una persona que era la investigadora, tenía que haber personajes que eran los reporteros que hacían las historias en web, tenía que haber un grupo de investigación general. Entonces, bueno, la personaje principal fue Marla, que es ella. La cara de Marla fue hecha en un app de inteligencia artificial que lo que hace es generar caras que no existen, ¿verdad? Entonces la cara de ella en realidad no es de una persona real, sino que es una cara generada por un algoritmo. Y esto fue muy importante para poder hacer un perfil de Facebook y que Facebook reconociera que era un humano, ¿verdad? Porque si no, no me dejaba hacer un perfil. Entonces Marla fue súper importante y ella era la que hacía constantemente en Facebook pues declaraciones al respecto de cómo iba sucediendo este proceso. Otro personaje importante fue Randall, que fue nuestro periodista que trabaja en el Clarín. Es falso también, la cara también fue generada por una app de inteligencia artificial y él pues en un blog de noticias colgaba constantemente noticias relacionadas al evento. Se hizo esto, ¿verdad? Que son los perfiles de ellos en Facebook, se hicieron también perfiles en Instagram, se hicieron páginas web, por ejemplo, tenía que haber un centro de investigación en donde Marla tenía que trabajar y que le diera sentido a toda la historia, que era el centro de investigación donde se estaba haciendo el análisis del aparato. Entonces el centro de investigación se llama CITI, que es el Centro de Investigaciones en Diseño Bioinspirado, que está en Argentina, y esta es la página que Lucía Araya, que está por acá, me ayudó para construirla. La pueden visitar, todavía está en funcionamiento, www.citi.org, no me acuerdo, bueno, después les paso el dato. Eso está todavía vivo. También hay una página en Facebook de la revista propiamente, porque teníamos que hacer pues una página de revista, ¿verdad? El Centro de Diseño Inspirado tiene su propia revista como centro de investigaciones y esa es la revista. ¿Listo? Y ahí terminamos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Para nosotros es una gran alegría estar acá y estar en una escuela de arte, porque si bien ahora hacemos artes digitales, somos nativos de una escuela de arte llamada Universidad Nacional de Artes de Buenos Aires, así que es una emoción estar acá con ustedes y traer un proyecto como este que nos puso en contacto con Jonathan y Susan y todos sus seguidores. Antes de mostrar el video, que es el registro del herbario silvestre de América del Sur en tiempos del neoliberalismo, que compartió escena con el insecto recientemente, quiero contarles que nuestro proyecto es un poco más amplio, que esta flor está acompañada en este registro que van a ver de una colección de libros de artistas.
porque este herbario se desarrolla en autoría colectiva. Hicimos una especie de red de personas, artistas analógicos y digitales, artistas sonoros y artistas visuales y audiovisuales, y cada uno le está dedicando un tiempo de su creación a una flor silvestre. Que ahora llamamos la flor de Irupe, para comer, amar, vivir y criar, para comer, amar, vivir y criar, para comer, amar, vivir y criar, para comer, amar, vivir. Por ejemplo, este libro está hecho por un músico que grabó las 4 estaciones del año en el campo donde vive y ofrece al espectador la posibilidad de mezclar los sonidos de las 4 estaciones del año en simultáneo. Este libro es de un artista visual devenida en electrónica que trabaja con un ritual basado en la flor de cempasúchil, la flor de Día de Muertos. Cuando uno tiene sus almas dispersas, tiene que convocar su nombre oliendo el perfume de la flor. Y este es un pequeño libro altar que permite hacer eso, si querés. Bueno, verán que acá hay un montón de gente. Es muy de los argentinos hacer arte colectivo, ¿sí? Es muy nuestro. De hecho, hay muchos grupos colectivos en Argentina. Miren que pasamos al PowerPoint y les explico un poquito de la complejidad de este proyecto, ¿no? Uno trata de elegir qué es lo mejor que puede contar según el auditorio, y considerando que son artistas visuales y sonoros, vamos a tratar de focalizar desde ese lugar. También presentamos una especie de memoria procesual, al igual que Jonathan, que tiene que ver con el recorrido que se hace hasta construir el proyecto, el formato y la base conceptual. Y después vamos a explicar particularmente la flor pasionaria, que es la que dialogó con el insecto de Jonathan. Todo empieza con la percepción, ¿sí? Con una percepción profunda y sensible, en este caso de la naturaleza. Un acercamiento y un permitirse observar una flor y sentir que uno está conversando con ella. Por otro lado, para que surja esta idea, también jugó la conciencia político-territorial.
también como latinoamericanos nos sentimos convocados a pensarnos y a pensar nuestra situación particular en tiempos de neoliberalismo. Producir signos en territorio situado implica estar físicamente en él, liberar nuestra percepción empática y pensar los registros con conciencia geopolítica. Así como aparecen las miradas biomiméticas, pero no desde lo científico estrictamente, sino desde lo visual y desde la conciencia de la morfogénesis, de cómo crece la vida. Entonces, uno desarrolla métodos, inventa métodos para poder registrar eso que lo está punzando, que lo está invitando a pensar. Hacemos registros visuales, fotografías, maquetas. Hay una investigación científica que es bastante libre, ¿no? Porque a nosotros nos pasó, por lo menos personalmente, y también es un indicador territorial, que encontrábamos cantidad de investigaciones en la web, incluso uno puede encontrar tesis doctorales en la web sobre ciertos temas, pero cuando queríamos buscar o contactar directamente con científicos o biólogos, por lo menos en la Argentina, que estuviesen trabajando con estos temas, encontrábamos que trabajaban con otros temas, pero no con estos específicos que nosotros buscábamos, sino encontramos material legitimado desde la academia, desde la universidad. Paralelamente aparece todo el tema de la conciencia política y eso nos impulsa a pensar desde lo filosófico, lo político, lo económico y a buscar conceptos claves. Y ahí es donde aparece una conjunción de conceptos que nos permite a nosotros pensarnos desde donde somos. Curiosamente también tomamos un concepto de Foucault, al igual que Jonathan, la noción de biopolítica, que representa la extensión del control estatal sobre los cuerpos físicos y políticos de una población. O sea, de alguna manera nuestra vida, y de muchas maneras nuestra vida está controlada por el poder. Desde el momento en que vas por una obra social a un médico determinado, desde el momento en que tenés una cantidad de hijos porque son los que en este sistema económico podés mantener. Es decir, la vida está controlada y determinada. Pero al mismo tiempo hay principios que nos atraviesan, que vienen de lo antiguo, como la idea de que nosotros, personas con la naturaleza, somos uno solo. Y entonces el gesto decolonizador nuestro en este proyecto es pensar que podemos conjugar estos conceptos. El de considerarnos parte de todo lo viviente en nuestro territorio y el de habilitar la acción poética de aprender de las flores silvestres, sus estrategias para sobrevivir en tiempos de neoliberalismo. Si los dueños del poder manipulan a las sociedades como si fueran materia prima, como también a la tierra y a los recursos naturales, a los que potencian para extraer todos los beneficios posibles, es preciso contraponer a esta coacción encubierta el accionar inteligente de la naturaleza. Y acá aparece también la utopía, ¿no? Porque uno, así como Jonathan crea toda una ficción, nosotros tenemos la concepción de que con ayuda de la naturaleza podemos vencer al neoliberalismo, así como se lo digo. Toda esa primera fabricación de conceptos, de ideas, de plataforma de deseo de hacer, porque uno tiene que construir un lugar para desear lo que está haciendo, porque si no, no creás. Parte quizás de uno, y en ese momento es cuando uno empieza a buscar a los otros que lo van a ayudar en esta tarea. Y aparece la decisión conceptual, porque la decisión conceptual es la que te permite comunicar. Hasta aquí, todo esto que le vengo contando es lo que yo venía pensando en solitario, como artista, mirando las flores, registrándolas, haciendo maquetas. Y una vez que decido que los dos conceptos son la empatía entre humanos y flores silvestres y la relación entre sistemas naturales y políticos, es ahí donde le puedo comentar a los colegas míos: estoy pensando esto, estoy planificando esto, ¿querés trabajar conmigo? Sí, porque básicamente las personas que integran el proyecto tienen que estar de acuerdo con esto. Se tienen que confiar en estos conceptos. Y ahí primero, que son, bueno, la comunidad indivisible, hombre y naturaleza, y la biopolítica.
y lo establecemos como gestos decolonizadores. Ahí es donde yo invito a 2 artistas más y con ellos damos formato al proyecto. Que el proyecto tiene 2 nodos principales. Uno que es muy electrodigital, que es el que hace las flores mecatrónicas, que esperamos se conviertan en un jardín mecatrónico, que posiblemente anden pululando los insectos de Jonathan, por supuesto. Y por otro lado está el nodo de los libros de artista, que me permite invitar a artistas muy diversos que son capaces de generar un discurso político, histórico o poético más sonoro o más territorializado o más ritualista y dar a una polifonía, ¿sí? Audiovisual de esto que estamos construyendo. Y ahí justamente donde se fortalece nuestra imitación de la naturaleza, porque terminamos pareciéndonos a un ecosistema y nos comportamos entre los artistas como un ecosistema. Nos ayudamos, nos comunicamos, estamos alertas al otro, creamos también contenciones en cuanto a la producción, y sucedieron cosas fantásticas entre los visuales y los sonoros, ¿sí? Entre los más analógicos y los digitales. Hubo muchas colaboraciones y en las obras mismas intercambiaron materiales y dispositivos y todo fluyó con mucha naturalidad. Así se construyó la autoría colectiva. Y me importaba contarles esta estructura porque en realidad tiene que ver con el proyecto en sí. El proyecto tiene una gran fortaleza por esa autoría colectiva, que es lo que lo hizo más enriquecedor. Y cuando tuvimos esto, tomamos las decisiones, ¿sí? Porque hay una intermedialidad, hay una conjunción de lenguajes que se encuentran, que se rozan, hay dispositivos electrónicos que no están en primer plano, están ocultos en los libros en muchos casos. Estamos pensando siempre en formato de instalación que combine todos los formatos, no en un formato único. Era muy complejo y hasta dudábamos de que pudiesen llevarse bien hasta el momento de la realización. Trabajamos con tecnologías híbridas y sintéticas, y esto para nosotros es importante también por estar al sur, más al sur austral, y depender de las importaciones, y no somos productores de alta tecnología, y entonces hay una dependencia muy fuerte del primer mundo, y estamos muy acostumbrados a la hibridación de tecnologías, a tomar lo que llega y a hibridar sin preguntarnos demasiado, hibridamos. Es como una forma de actuar que siempre será. Como antes les contaba, el tema de la percepción es muy fuerte y nos ayudamos de distintos métodos para poder observar la naturaleza y estamos investigando cuáles son los mejores modos de mirarla. No utilizamos un solo modo. El timelapse sí fue uno de nuestras tecnologías aplicadas para la observación y para el estudio de la naturaleza. Es muy importante utilizar estos registros temporalizados para poder vitalizar y darle flujo a la idea de morfogénesis. Hay una idea antigua y más colonizadora que es la de la morfología, que observa la naturaleza o observa lo viviente como algo fijo, ¿no? Y de pronto pensar desde tecnologías que incorporan el tiempo nos permiten entender que la naturaleza tiene un patrón de crecimiento, que tiene una independencia de crecimiento, que tiene capacidad de adaptación, que todos los seres tenemos patrones de crecimiento. Y nos despegamos así un poco de la idea de la naturaleza como algo externo fijo y podemos alianzar un poco más con la idea de comunicarnos nosotros con la naturaleza desde esta vitalidad y desde estos patrones. Verán que en muchos puntos se encuentran nuestro proyecto y nuestra investigación científico-intuitiva con el proyecto que desarrolla Jonathan. Hay ciertas conexiones.
Y ahí es donde todo lo que están viendo es especialmente dedicado a la pasionaria. Y empezamos a desarrollar métodos también para poder visualmente detectar esta inteligencia. Lo primero fue captar por medio de puntos y líneas. Este es el proceso, digamos, más rudimentario. Después Nick lo hizo más tecnológico. Y desarrollar las maquetas con plegados de arquitectos para empezar a entender ese comportamiento. Es una constante que desarrollamos métodos de observación del movimiento y de la inteligencia de la materia al moverse. Aquí es donde voy a pasar la palabra a Nick. Bueno, ya concluí hace algunos proyectos, en unos años que estamos trabajando, y a lo largo de nuestra investigación siempre fuimos como encontrando o buscando este método para encontrar la inteligencia de las flores desde un ámbito más visual. Venimos de lo visual y despegamos un poco del desarrollo científico, de investigación científica que se lleva a cabo en todo este ámbito, digamos, de las flores, o sino empezar a encontrar otro método que nos permita entender la inteligencia de las flores a partir de lo visual y lo perceptivo. Entonces, sí. Entonces empezamos principalmente viendo los timelapse y empezamos a pensar los proyectos desde el plegado de papel, en el cual nos da una idea de su geometría y llevar, digamos, la forma de la flor a lo más básico, que es su geometría y su forma básica, a partir de su crecimiento, de su apertura, de la forma de sus pétalos. Entonces, a partir de los plegados de papel lo pasamos a lo que es el diseño digital, que una vez diseñado se imprime en 3D, que entonces toda la flor está impresa en 3D. Pero también buscamos que no haya ningún elemento que esté de más, que sea puramente estético, sino que respetando las formas de la flor, cumplan un rol mecánico, mecatrónico, y a su vez un rol estético, en el cual se respete la flor, se respete toda la forma, pero si bien tenga una función. No hay ningún elemento que esté de más, solamente como para embellecer. Si bien veníamos como buscando un método de encontrar estas geometrías, en el cual principalmente analizamos los timelapse y los pasamos por un programa que es Touch Designer, donde encontramos geometrías y esas geometrías nos daban información y puntos y coordenadas. Decidimos como mutar en este proyecto a algo más, un poco más allá, como un paso más, es la inclusión de la inteligencia artificial. Decidimos pasarla por una GAN, que es una red neuronal en la cual se generan imágenes a partir del aprendizaje de un banco de imágenes que nosotros le brindamos. Entonces, en ese banco de imágenes lo que hicimos fue alimentarlo con estos timelapse pasados a imágenes. Entonces, la red neuronal empezó a generar ciertos patrones que tenían mucha relación con los patrones que íbamos encontrando nosotros antes de usar la inteligencia, y nos pareció, digamos, como ese avance tecnológico en el cual seguíamos encontrando patrones, pero de un modo más matemático, por así decir, porque si bien en la geometría nosotros manejamos puntos y coordenadas, en la inteligencia artificial, si conocen, se manejan también números y se hacen derivadas y hay un montón de funciones atrás que nosotros no tenemos control. Pero lo que hicimos fue que en cada ciclo nos generara una imagen de esos números. Es como si fuera una traducción número a imagen, y
digamos, hicimos como un timelapse del aprendizaje de esa inteligencia y el resultado son las estructuras que crecen, se expanden, se contraen en las primeras etapas del aprendizaje, y creo que eso resume como toda la investigación que veníamos llevando a cabo. Y pues, sí, quiero que conectes el sintetizador del sonido. Redondeando un poquito esta idea, es decir, nosotros lo que buscamos, estaremos en la certeza científica o no, no nos importa demasiado. Nosotros creemos que estamos logrando entender la inteligencia de la flor y comunicarnos con ella por medio de todos estos métodos desarrollados, y que si observamos el producto, la flor mecatrónica, con el mapping de las imágenes y el análisis inteligente, estamos de alguna manera conectándonos con la flor, y que ella nos está permitiendo entender su diagrama de pensamiento, su plataforma de pensamiento, para poder nosotros imitarla. Es como pedirle prestado a la flor un poco su patrón de pensamiento para pensar nosotros desde ella, la naturaleza. Esa es la acción poética que queremos lograr. Y como acá hay músicos, dijimos, bueno, Nick, escucharon la música antes de la muestra. Esa música también deriva del análisis de la imagen del crecimiento. Entonces me parecía que era indispensable que puedan ver bien, no tengo salida lo que fuimos desarrollando también en estas obras es el diseño de la generación del sonido de cada obra o de cada flor a través de este plugin que desarrollé, en el cual ingresan estas geometrías detectadas y se van dividiendo en diferentes canales MIDI que, dependiendo de la posición de esos puntos, salen como, digamos, las señales MIDI a un sintetizador de sonido. Entonces podríamos decir que también fuimos desarrollando esta idea de que cada flor puede tener su propia sonoridad y que pueden ser también digamos, modificadas por el ser humano. En la obra hay 3 sensores en el cual detectan nuestro dióxido de carbono del aliento y influyen directamente en esa sonoridad. Entonces empezamos a desarrollar digamos, en todas las obras digamos, toda como la modificación que puede causar el humano digamos, en la... Somos un equipo, les dije que éramos un colectivo, así que bueno, ahora agarro yo el micrófono. La idea justamente, ya les dije que vamos hacia el jardín, y entonces como encontramos que cada flor tiene una especie de voz, según este análisis, y este maravilloso sintetizador digital que desarrolló Nick, estamos jugando en este diálogo a medir el dióxido de carbono del aliento humano para conjugarlo con esas voces de las flores y las imágenes de la inteligencia artificial de las flores. En este momento estamos de la investigación, y es lo que ustedes van a ver si van al Centro Cultural de España, donde estamos montando la muestra conjuntamente con Jonathan y que inaugura este viernes. Bueno, y hasta aquí llegamos nosotros con nuestro herbario silvestre de América del Sur en tiempos de neoliberalismo. Bueno, quizás yo creo que este tipo de recorridos no estamos muy acostumbrados ni muy acostumbradas a discutir desde esta perspectiva en la Escuela de Artes, porque por lo general partimos de las tecnologías analógicas históricas, ¿verdad? Y pensamos que la gente de artes plásticas tiene su dominio, la gente que es de música el suyo, la de dramáticas el suyo y la de danza el suyo, y que si no se mezclan entre sí, mucho menos se van a mezclar con las ciencias, ¿verdad? Y sé que a veces suele parecer casi como un discurso de ciencia ficción,
más aún cuando los programas de estudio, sobre todo lo que nos hacen es mostrarnos tipos de tecnología que sucedieron hace 300 años y las perpetuamos, ¿no?, al modelo de conservatorio, que es el que vivimos. Y por eso me parece que es importante que veamos cómo hay un desbordamiento, ¿verdad?, de estos límites, que en realidad es un desbordamiento que quizá Costa Rica ha llegado muy lento, porque ya empezó en el siglo XIX en otros países y a principios del siglo XX con las primeras vanguardias, pero nuestro país ha llegado bastante lento, casi 100 años después. Y sin embargo creo que es importante escuchar artistas latinoamericanos, no gente que venga de Europa o de Estados Unidos, a contarnos estas cosas y cómo es que analizan la tecnología actual, porque nada de lo que ellos y ellas nos contaron hoy es ciencia ficción, es tecnología actual. Otra cosa es que, por ejemplo, Jonathan hiciera ficcionalización de esto o que tratara de crear a través de plagiar el discurso científico, pero son herramientas creativas que él utiliza para hacer una crítica política, ¿verdad?, de cómo es que se construye el discurso científico en la actualidad. Un discurso que nos afecta a todos y a todas en la vida cotidiana. A veces nos escondemos, ¿verdad?, en zonas de confort, pero al menos los que somos de música, hacer escalas y arpegios todo el día y pensar que el mundo se limita a eso, ¿verdad? Bueno, las artes visuales quizás tienen sus propias estrategias para esconderse, y no nos damos cuenta que esto es lo que está sucediendo y de alguna manera así es como se controla la producción de semillas, así es como se controla el recurso fértil de la tierra, la natalidad, los medicamentos, toda una sociedad fármaco-dependiente en la que vivimos, ¿no? ¿Y qué sucede cuando los artistas entienden esta realidad y lo expresan a través de esas herramientas que se les han dado y que eventualmente recogen 600 años quizás de tradición, ¿no? ¿Y cuál es esa base, verdad?, analógica, histórica, y cómo dialoga con estas tecnologías actuales, muy actuales, donde la inteligencia artificial ya es real, donde no somos las únicas entidades inteligentes, donde es más, hoy en día vivimos controlados por todos los modelos virtuales que hacen las inteligencias artificiales de nosotros y de nosotras a través de las redes sociales. Cada vez que ustedes se meten en Facebook o en Twitter o en alguna otra red social, los están escaneando y están creando perfiles virtuales de cada uno de ustedes y de nosotros, ¿no? Y esas inteligencias artificiales venden toda esa información a las empresas. Entonces a mí me pareció muy valioso poder crear este espacio con este proyecto que se llama Invadir, Resistir, que el propio nombre lo dice, y creo que después de haber escuchado a Jonathan, a Nick, a Andrés, a Claudia, pueden tener ya una idea de por qué el proyecto se llama Invadir, Resistir, ¿no? Y que además es un pensamiento situado en América Latina a partir de un estudio de formas de la naturaleza que quizás aparecen muy sencillas y no les prestamos tanta atención, como puede ser una flor de maracuyá, que acá en Costa Rica las tenemos a cada vuelta de la esquina, o una abeja, ¿no? Y qué manipulación puede haber detrás de esto. Y al final, creo que, bueno, Nick y Claudia nos dan un cierre con broche de oro cuando los llevan al diseño de sonido y a pensar lo sonoro desde el diseño algorítmico, matemático, geométrico, utilizando software y métodos digitales para la creación con inteligencia artificial. Eso rompe todo ese paradigma de que la música es un principio humano y que solo le pertenece a los humanos. Eso ya no es real. Hoy en día hay otras inteligencias que crean a través del sonido. Entonces, al menos para mí, un proyecto como este cuestiona qué nos hace humanos y qué nos hace humanos en el siglo XXI, cómo creamos ficciones sobre esa humanidad, y es lo que ahora se llama poshumanismo. En su momento pensamos en la posmodernidad como una coacción de todo esto, pero hoy vivimos en una época poshumanista.